Bueno, hoy en la mañana Dios no me dejó dormir mucho. Me fui a dormir y me despertó 2 veces. Y me dio 2 palabras distintas. La primera me dijo, esta palabra yo creo que es muy poderosa. De verdad, yo creo que va a impactar nuestras vidas. Yo creo que nuestros ojos van a ser abiertos y que Dios nos va a hablar. Les quiero anunciar que el culto de hoy no es un culto normal. No se asusten. Vengan con un corazón dispuesto, tenga fe, de verdad, tenga fe. Yo esta palabra la tengo preparada desde hace un mes y justo dio esta fecha y yo dije, Señor, es porque tú lo quisiste, porque ahorita les voy a decir para qué nos va a servir esta palabra. Y Dios me despertó 2 veces en la mañana y yo estaba indeciso, yo tenía temor. Dios me dijo la primera vez, predica. Y yo me fui a dormir y dije, bueno, pues no entendí que me había dicho predica. Y la segunda vez me dijo, estate feliz. Me dijo, estate feliz, contento. Y yo dije, caray, no es muy normal que Dios te pare en la mañana y que Dios te diga, estate feliz, ¿no? Y dije, ¿por qué, Señor, me dices que esté feliz? Y después me puse a pensar, dije, bueno, yo a veces cuando predico o cuando canto o algo así, sí estoy feliz, pero a veces como que me hago caras así como enojadas, o no sé, como serias. Pero ¿qué creen? La presencia de Dios es hermosa. Dios ama y en su presencia hay gozo, hay paz y hay redención. ¿Cuántos lo creen? Entonces vamos a estar felices hoy, vamos a estar contentos en su presencia. Y como le dije, yo estaba como indeciso y cuando hoy en la mañana llegué a la iglesia, me acordé de la palabra de que Dios me había dicho, predica. Dije, Señor, aunque tengo miedo, voy a predicar. Ok, entonces vamos a escuchar la palabra de Dios, abra su corazón, abra su mente y tenga fe. Vamos a abrir nuestras Biblias en Marcos 16. Marcos 16. Marcos 16. Del versículo 17 al 18. ¿Cuántos saben que el Espíritu de Dios está aquí? Él está aquí. Y su presencia se mueve y se puede sentir. Y así que le exhorto, tenga un corazón dispuesto, tenga un corazón abierto a la palabra de Dios y a su presencia, de verdad. Tenga un corazón lleno de fe. Dígale, voltee con la persona al lado y dígale, ten fe. Y le ten fe para ver la gloria de Dios. Vamos a hacer todo con orden. Me gustaría de verdad que las banderistas y los de la alabanza pasaran, que no se tardaran mucho. Y yo creo que el Espíritu Santo se va a derramar hoy con poder y con gloria. Yo creo que los enfermos van a ser sanados, ¿sí? Los que están cautivos van a ser liberados en el nombre de Jesús. Los que tienen ansiedad se van a ir con paz en el nombre. Los que están cansados, ¿saben cómo se van a ir? Con fuerzas nuevas. Dice la palabra de Dios que vamos a extender nuestras alas como las águilas. Vamos a correr y no nos vamos a cansar. ¿Cuántos lo creen? Y yo creo que Dios es un Dios de orden. Dios se mueve con orden. Si en el desorden, dice la palabra de Dios en Génesis 1, sí que Dios empezó a crear el cielo y la tierra y todo lo que existe. Y dice la palabra de Dios que la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Y qué hizo? El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra, pero no existía nada. ¿Por qué? Porque estaba desordenada y vacía. ¿Cuándo empezó Dios a crear todo? Cuando Dios empezó a separar el mar de la tierra, cuando Dios empezó a poner orden. Así que le pido, yo tengo problema cuando la gente interrumpe el culto, de verdad. ¿Por qué? Porque venimos al culto a escuchar la palabra de Dios. Así que si tiene su celular, apáguenlo. ¿Sí? Los que tengan celular, apáguenlo, pónganlo en vibrador. ¿Sí? Los que tienen niños, que no hagan ruido, si no llevenlos a la escuelita dominicana. ¿Sí? Vamos a escuchar la palabra de Dios con un corazón dispuesto. Amén. El único que puede interrumpir aquí es el Espíritu Santo. Él es el único que puede interrumpir, ¿ok? Él puede hacer lo que Él quiera, el culto es de Él. Entonces Él que haga lo que quiera. ¿Ok? Vamos a leer Marcos 16, versículo 17 al 18. Marcos 16, versículos 17 y 18. Marcos 16, versículos 17 al 18.
Dice así: el que creyere y fuere bautizado, perdón, el versículo 16, dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Diga conmigo: y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Amén. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y, díganlo conmigo, sanarán. El tema de hoy se llama: las señales seguirán a los que creen. ¿Cuántos saben que hay señales? Hay señales. ¿Qué es una señal? La señal es una demostración. Diga conmigo: demostración. Es una marca, es un señalamiento. ¿Para qué existe eso? ¿Para qué son las señales? Es para, se pone en un lugar para que la gente sepa que hay algo ahí. Entonces, y las señales también son prodigios y son cosas maravillosas, cosas sobrenaturales que suceden. Y dice la palabra de Dios en el versículo 17: y estas señales seguirán a los que creen. Diga conmigo: creen. Una señal no puede estar oculta. Si está oculta, no es señal. ¿Cómo son las señales entonces? Visibles. Usted va en la autopista y de repente ve una señal que dice 110 kilómetros por hora, máxima velocidad 110 kilómetros por hora. ¿Se ve? Claro que sí se ve. ¿De qué color las hacen? Amarillo con blanco y negro. ¿Por qué? Porque se tiene que ver. Hay señales en Estados Unidos, la señal de stop. ¿De qué color es la señal de stop? Roja. ¿Para qué? Para que la veas, para que no pase desapercibida. Los aviones tienen una caja negra. Esa caja negra guarda la información de todo el avión, todo el sistema. Y si el avión se llegara a caer, recupera la caja negra. En la caja negra viene toda lo que el piloto estaba hablando, lo que estaba pasando. Pero por curiosidad, la caja negra no es negra. ¿De qué color cree que es? Es naranja. Y si usted se pregunta, ¿por qué naranja? Difícilmente en la naturaleza hay un color naranja. Sí lo hay, pero es muy raro. Piensen en algo natural naranja, solamente las flores. Entonces, ¿por qué creen que el hombre la hace naranja? Para que se vean. Dios dio señales. ¿Para qué creen que Dios las dio? Para que se vean. Dile al de lado: para que se vean. Una señal no puede estar oculta y no debe estar oculta. No debe. Y a veces como cristianos nos guardamos las señales bien bonito. Si nos guardamos los milagros, bien bonito. Nos guardamos las sanidades, pero bien bonito. Me agrada mucho la forma de ser de mi mamá, porque ella es bien aventada. A ella no le interesa si la critican o algo así. Entonces ella ve a un enfermo, no importando la situación, ella va y ora por él. Y ella nos contó que este viernes o jueves un muchacho se accidentó en una moto y estaba abierto y se veía mal. Dice que ella, que todos pensaban que se había roto la pierna en 3 partes. Y dice que había gente alrededor y nadie decía nada, todos lo estaban viendo. Y ella llegó y el Espíritu Santo le dijo: háblale de mí, haz que haga la oración. Ella fue con todo el pena y le dijo: ¿cómo estás? Y el muchacho ni podía hablar, ¿no? Entonces ella empezó a orar por él, empezó a declarar sanidad sobre él. Al otro día, bueno, hasta el día de ayer o antier, no recuerdo el día, le dijeron a mi mamá que el muchacho está bien, no se cortó nada más le cosieron. Entonces, ¿qué es eso? Es la gloria de Dios. Pero ¿qué tenemos que hacer? Creer y no esconder lo que Dios nos ha dado. Yo les he dicho a los de la alabanza, y ellos lo saben, se los digo casi todos los domingos: sobre ellos Dios ha declarado palabra de bendición. Si usted algún día necesita liberación o algo así, traigan uno de la alabanza. Ellos son los más chipocludos, ellos van a reprender cualquier demonio. ¿Por qué les digo esto? A los de la alabanza, y yo se los digo porque ellos tienen que adorar con revelación. Ellos no tienen que adorar como tocan los demás. Es más, ellos no tienen que tocar, ellos tienen que adorar. Tocar cualquiera, ministrar y adorar a Dios no cualquiera. Y yo les digo a ellos: ustedes tienen poder. Sobre Abraham me han dicho que los toques de la batería van a hacer que los demonios se salgan. Son golpes de guerra. Las panderistas, los golpes de pandero son golpes de guerra, y ustedes lo saben. Entonces, cuando ellos tocan, ¿qué pasa con los demonios? Se van. Es por eso que declaramos que hay libertad en la casa de Dios. ¿Por qué? Porque hay libertad. ¿Cuántos lo creen? A Edgar, ¿dónde está Edgar? A Edgar le han declarado, saluda Edgar. A Edgar le han declarado, sí, que sobre sus manos él tiene
el don de sanidad. Que cuando él toque la guitarra, los enfermos van a empezar a ser sanos. Entonces yo le digo, Edgar, toca conforme al don que Dios te dio. Cuando tú estés tocando, toca y están sanados todos los enfermos en el nombre de Jesús. Abraham, yo le digo, Abraham, cuando tú toques y en el nombre de Jesús, fuera, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque es realidad. Mira, dice la palabra de Dios que hay dones, hay muchos dones, pero cada quien ministrelos, sí, conforme a su nivel de fe. Si Abraham tiene fe que con golpes de platillos y de tambores van a salir demonios y él lo hace, se van a ir. Si usted y yo declaramos y reprendemos demonios, declaramos unidad sobre la gente, ¿qué va a pasar? Va a suceder, porque lo creemos. Y el reino de Dios está aquí. Las semanas pasadas hemos estado hablando de que el reino de Dios está aquí, el reino de Dios se establece sobre nuestras vidas, sobre las familias, sobre la paternidad. Pero a veces decimos, el reino de Dios está aquí, pero ¿cuántos saben que el reino tiene que ser visible? Es como que yo les diga, yo soy de pelo rubio, ¿me creerían? ¿No? ¿Por qué no? De verdad, ser de pelo rubio. ¿Por qué? Porque tiene que ser visible. Si yo les digo, yo tengo el pelo negro, si me creen, ¿no? Si yo les digo, el reino de Dios está aquí, pero ni una mosca se convierte, ¿estará el reino de Dios aquí? No. ¿Qué tiene que haber? Señales. Diga conmigo, señales. Entonces estamos llegando a un momento donde la iglesia se va a levantar y se va a empezar a mover en lo sobrenatural. Primero es lo natural, pero Dios nos va a empezar a llevar a lo sobrenatural, a lo que tú y yo no hacíamos antes. Decimos, ¿por qué no hay gente que sane? ¿Por qué no vemos milagros? Les voy a hacer la pregunta, ¿cuántos están orando por enfermos? A veces decimos, Señor, ¿por qué no vemos ni un milagro en la iglesia? Y Dios dice, ¿y cuándo te has tomado un tiempo para orar por milagros? Señor, ¿por qué no hay liberación en la iglesia? ¿Por qué no hay, no sé, profecía? Llenura del Espíritu Santo. ¿Cuándo te has tomado un tiempo para hacer eso? Yo creo que este es el día, y el día llegó, y este es el día. Amén. Y es necesario, iglesia, que nos comencemos a levantar. Es un paso. Yo he estado hablando con mi papá y con la hermana de Arizona. Bueno, yo no he estado hablando con la hermana de Arizona, mi papá sí. Entonces, hágate cuenta, yo hablo con mi papá, mi papá con la hermana y así vamos. Pero nos hemos dado cuenta, yo les he dicho a los de la alabanza también, la iglesia está en un punto crítico ahora, en este tiempo. Si en estos meses y en estas semanas estamos por dar un brinco de lo natural a lo sobrenatural. Yo creo que todos los ataques que están pasando ahorita, ¿saben por qué es? Porque nos vamos a empezar a mover en lo sobrenatural. El diablo lo sabe, y el diablo pone trabas, pone dificultades, pero ¿por qué? Porque algo glorioso viene sobre ti. Amén. Cosas gloriosas vienen sobre esta iglesia. ¿Cuántos lo creen? Amén. Y su gloria se va a mover con poder, con unción. Nos vamos a mover en lo sobrenatural. ¿Sí? Diga conmigo, sobrenatural. Sobrenatural. ¿Y sabe qué es lo mejor de todo? Que las señales le seguirán a usted. Usted no va a tener que seguir las señales. Las señales le seguirán. Vamos a leer el versículo 17. Y estas señales, diga conmigo, seguirán a los que creen. ¿Sabe qué va a pasar en estos días, en estas semanas? Cuando demos el brinco, usted va a llegar a una casa a compartir y la gente va a empezar a llorar. Porque van a ser tocados. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios llegó a esa casa. Así como Pedro llegó a un lugar, empezó a hablar y ¡pum! Todos llenos del Espíritu Santo y no le conocían. Ni siquiera sabían del Espíritu Santo. Pablo fue a visitar a un centurión y dice la Biblia que cuando él entró les preguntó, ¿han sido llenos del Espíritu Santo? Y ellos le dijeron, ni sabíamos que existía el Espíritu Santo. Y ¿saben qué hizo Pedro? Pedro oró por ellos y todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Saben por qué yo digo que esto Dios los cogió? Porque dentro de 15 días se viene expansión. ¿Y sabe qué va a hacer usted? Usted va a entrar a las casas y Dios va a llenar esa casa con su gloria. La gente que esté en las casas, cuando usted dé un paso, el reino de Dios ya llegó a esa casa y la gente va a empezar a llorar, los enfermos van a empezar a ser sanados. ¿Por qué? Porque su gloria está ahí. Amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. Usted va a llegar a un lugar y ¿sabe qué va a pasar con los enfermos? Van a sanar. Pero estas señales seguirán ¿a quiénes? ¿A los que creen? ¿A todos? No. ¿A quiénes? A los que creen. Si usted va
a la casa de un enfermo y usted dice: Señor, yo soy tu reino, yo soy un representante de tu reino, esas señales seguirán a los que creen, yo creo, y cuando yo entre a esa casa, el enfermo va a ser sanado y usted va, Dios va a traer una revolución sobre esa casa. ¿Por qué? Porque las señales siguen a los que creen, lo dice la palabra de Dios. Y quiero que vayamos a Mateo 8, del versículo 28 al 29. Mateo 8, del versículo 28 al 29. Esta es una historia impresionante de la vida de Jesús. A mí me llama mucho la atención esta historia. Hechos 8, del versículo 28 al 29. Dice así: cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de Gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino, y clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? ¿Qué le dijeron los demonios? Dice la Biblia que Jesús llegó a la tierra, ellos ni siquiera estaban cercas, ellos estaban en los sepulcros. Jesús llegó, hagan de cuenta que la barca llegó a la arena, Jesús se bajó, bajándose los demonios. Alguien ya llegó aquí. ¿Quién era? Era Jesús. Y dice la Biblia que ellos fueron a ver a Jesús y le dijeron: Jesús, ¿por qué has venido? Los demonios no estaban ahí. ¿Cómo es que los demonios se dieron cuenta que Jesús había llegado ahí? ¿Por qué? Porque las señales seguirán a los que creen. Dice la Biblia que Jesús pisó y los demonios se dieron cuenta y dijeron: ¿por qué has llegado? Para atormentarnos. Así te van a decir los demonios: ya llegó Wendy a la casa, ¿no? Vamos a estar en expansión y va a estar la gente en sus casas, y en eso Libertad va a tocar la puerta y los demonios van a decir: ya llegó Libertad. Y todos los demás van a decir: no puede ser, cierren la puerta. Pero ¿sabe qué va a pasar? La gloria de Dios va a ser más grande y Dios va a traer libertad a esas casas. ¿Cuántos lo creen? Un fuerte aplauso a Dios. ¿Quién seguía a quién? ¿Las señales seguían a Jesús o Jesús seguía las señales? Las señales seguían a Jesús. ¿Quién te va a seguir? Las señales. ¿Y por qué les digo esto? A veces nosotros seguimos a las señales, malentendemos esto o no lo entendemos. Nosotros seguimos las señales. ¿Y por qué le digo esto? A veces pasa que corremos y decimos: allá hay sanidad, ese hombre ora por sanidades, son sanados. ¿Y qué hacemos? Vamos corriendo para allá. Y no está mal, está bien, es correcto, no está bien. Pero si tú y yo entendiéramos que ese poder y ese Dios que está en él, el Dios que lo cubre, el Dios que lo respalda, está contigo, sería diferente, ¿me entienden? A veces decimos: él ora por liberación y se va. ¿Y qué hacemos con nosotros? Vamos con él. ¿Y quién sigue las señales? Nosotros. Nosotros seguimos a las señales y Dios dice: no es así. Las señales te tienen que seguir a ti, no tú a las señales. Y a veces decimos: haz que ya se mueve el Espíritu Santo y vamos corriendo. Pero ¿qué tenemos que entender, iglesia? Que las señales te van a seguir a ti. Tú eres el que va a hacer las señales. Así como tú ves que alguien más hace las señales y los prodigios y sana gente, Dios también puso lo mismo en ti. Pero ¿qué tenemos que hacer? Creer. Tenemos que creer. Y le voy a contar un testimonio. Y necesitamos entender esto. Tú y yo somos anfitriones de la presencia de Dios. Dile al lado: tú eres anfitrión de la presencia de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Dios habita en ti. Dios habita en ti, como dice Apocalipsis: entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Entonces, donde tú vas, va la presencia de Dios. Y en Estados Unidos, en la célula de la reunión, en el hogar de refugio de allá, había un hermano. Bueno, les voy a contar así. Después de las reuniones, todos oraban por necesidades. Y creo que era algo así: las mujeres, las esposas oraban por su marido. Entonces hagan de cuenta que mi mamá oraba por mi papá y mi papá creo que por mi mamá, supongo. Entonces oraban por necesidades, cada quien exponía su necesidad y las parejas oraban por su pareja. Pero había un hombre que no tenía pareja y era soltero, creo, divorciado, pero no tenía pareja. Entonces él exponía su oración,
Pero ¿qué cree? A la hora de orar, nadie oraba por él. Sí, cada quien se iba con su pareja y oraba por su pareja y así, y él se quedaba solito. Le voy a hacer una pregunta: ¿qué haría usted si nadie orara por usted? Usted dice el pastor, pasen enfrente los que quieran recibir decir al Espíritu Santo, y usted pasa contento, gozoso, pasa media hora, 20 minutos, y nadie ora por usted. ¿Qué va a hacer usted? Dice, ya me voy. ¿Sabe qué hace este hombre? Le voy a enseñar algo bíblico. Dice la palabra de Dios que vamos a orar por los enfermos y ellos van a ser sanados. ¿Cuántos lo creen? Y dice la palabra de Dios: extiendan sus manos sobre los enfermos y sanarán. ¿Cuántos lo creen? Ahora, quiero que haga este ejercicio conmigo. Ponga su mano enfrente. Hágala así. Dice: sana en el nombre de Jesús. Le voy a hacer una pregunta: ¿tiene alguna diferencia eso? ¿Qué dice la Biblia? ¿Pondrán qué? Sus manos. ¿Es una mano? Bueno, usted no está enfermo, pero si llegara a estar enfermo, ¿qué le quiero decir? Es tan sencillo. A veces buscamos las manos del pastor y no está mal, está bien. Pero este hermano, ¿sabe qué hacía? Nadie oraba por él. Le decían: te bendigo en el nombre de Jesús, y el Señor esté contigo. Y él empezó a orar por sí mismo. ¿Creen que esa oración tiene efecto? Claro que sí. ¿Por qué? Porque él hizo fe. ¿Sabe algo? La historia de Jesús a mí me impresiona mucho. Jesús hizo sanidades, hizo milagros, hizo prodigios, a más no poder. Pero había gente incrédula, como siempre la va a haber, siempre. A los incrédulos nunca les vamos a dar el gusto. Sí, vamos a darle el gusto al Espíritu Santo. Y dice la Biblia que la gente se escandalizaba, pero la gente no se escandalizaba por el milagro, sino por el método. Jesús sanaba a un ciego y la gente no decía: ¿por qué sanó al ciego? Ellos decían: ¿por cómo sanó al ciego en día de reposo? ¿Sabe qué hacía Jesús? Le agarraba tierra y hacía lodo con su saliva. Mire, para hacer lodo con tierra y con su saliva no es un salivazo así. Yo luego veo así a gente mayor que a mí como que me da asquito. Pero si no es así, ¿de qué otra forma usted y yo podemos hacerlo? ¿De qué otra forma? O a menos de muchos salivazos. Imagínese a Jesús, la gente viendo al ciego Jesús, luego lo pega, luego agarra a otro y a otra vez ¿cómo creen que estaría la gente? Bueno, ¿qué está haciendo Jesús? ¿No? Si antes no veía, ahora menos. ¿No? Con los lentes de sol que le puso Jesús. Luego Jesús le dijo: ve y lávate al estanque. ¿Cómo si es ciego? O sea, dile a un ciego: oye, ¿sabes qué? Ve al baño y lávate. O sea, es más razonable que Jesús le hubiera dicho: llévenlo al estanque y lávenlo. Pero Jesús no hizo eso. Jesús le dijo: ve y lávate al estanque. ¿Cómo le iba a hacer? Con su fe iba a llegar. ¿Y sabe qué pasaba? Los enfermos eran sanados. Pero a la gente no les escandalizaba el milagro, sino el método. ¿Qué va a pasar? Dios va a empezar a hacer cosas grandes y maravillosas sobre nosotros. Y es necesario que comencemos a creer. ¿Sí? Nuestras manos son poderosas. Levante sus manos. Sus manos son poderosas para sanar enfermos. ¿Cuántos lo creen? Tú vas a poner tus manos sobre los enfermos y ¿sabes qué va a pasar? Van a sanar. En el nombre de Jesús. Porque su palabra lo dice. No lo digo yo y no lo dice usted. ¿Quién lo dice? Dios. Su palabra lo dice. Jesús lo dijo. Pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán. Si usted algún día se encuentra enfermo, no duden en hacer eso. Ponga su mano, diga: en el nombre de Jesús, Oscar, sé sano. Y usted va a recibir sanidad. Amén. Denle un fuerte aplauso a Dios. Vamos a Marcos, ahí mismo, Marcos 16, 19. Marcos 16, 19. Dice así: y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. ¿Para qué sirven las señales?
Para confirmar. Diga conmigo, confirmar. Las señales confirman la palabra de Dios. Los discípulos no nada más predicaban por predicar. Predicaban y ¿qué pasaba? Sucedían señales. Entonces lo que ellos decían sucedía. Y la gente veía y era confirmada la palabra a través de las señales. ¿Sí? Y la palabra siempre va acompañada de señales. Siempre. Siempre. ¿De qué nos serviría que como cristianos prediquemos sin señales? Usted dice, Dios es un Dios de milagros, Dios está aquí, o Dios es un Dios de libertad, su presencia está aquí y que nadie sea libre. ¿De qué serviría? Si yo fuera en converso y le diría, oye, pero pues yo estoy enfermo, ¿no? Si Dios es un Dios de milagros, si tu Dios es un Dios de milagros, que me sane. Es lo más común. Ahora, ¿para qué también nos servirían las señales sin predicación? De nada. Así como la predicación necesita de señales, las señales necesitan de predicación. Jesús predicaba y hacía señales, y la gente lo buscaba más por las señales que por la predicación. Y había ocasiones en las que Jesús no hacía ninguna señal, nada. ¿Por qué? Por la incredulidad de la gente. Pero Jesús siempre acompañaba la palabra de la predicación con las señales. Es necesario que usted y yo prediquemos con señales y con palabra de Dios. Vayamos a Primera de Corintios 4:20. Primera de Corintios 4:20. Primera de Corintios 4:20. Su presencia está aquí. Su gloria está aquí. Primera de Corintios 4:20. Dice así: porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en ¿qué? ¿En qué? Más fuerte, ¿en qué? Poder. El reino de Dios no consiste en palabras, sino en ¿qué? En poder. Usted puede hablar las palabras que quiera, pero si no hay poder, de nada sirve. El reino de Dios no consiste en palabras. Cualquiera puede hablar. Y lo que lo va a diferenciar a usted de los falsos profetas, ¿sabe qué va a ser? La demostración de poder. Ellos hablan, pero usted habla y tiene poder. Esa es la diferencia. Eso es lo que nos va a diferenciar a nuestra iglesia de las demás. ¿Qué es el poder de Dios? Diga conmigo, power. Sí, diga power. Es poder en inglés, estoy enseñando inglés. Pero eso es el evangelio de Dios. El reino de Dios es poder de Dios. Es poder. ¿Qué tenemos que ver en la iglesia? Poder de Dios. Su gloria cayendo sobre este lugar. Vayamos a Marcos 16:17. No sé si Jairo pueda venir. Jairo. Marcos 16, versículo 17. Marcos 16, versículo 17. Hay un requisito para las señales, para que usted y yo veamos señales. Hay un requisito, dice así: y estas señales seguirán a los que creen. ¿Qué necesitamos para ver señales? Creer. ¿Qué necesitamos para ver señales? Creer. Diga conmigo, creer. No se distraigan. Diga conmigo, fe. ¿Qué necesitamos para ver señales? Fe. Necesitamos creer. Creer que Dios va a hacer su obra. Creer que lo que estamos haciendo va a suceder. Usted va a hablar con un enfermo con fe. ¿Y qué va a pasar por fe? El enfermo va a sanar. Los enfermos van a ser sanados. Tenga fe. Dígale al de lado, ten fe. El Espíritu Santo está en este lugar. ¿Cuántos lo creen? Su gloria está aquí. A mí me ha sorprendido mucho, y estos últimos días yo he sentido el Espíritu Santo como una gloria pesada, un peso, literal, peso, me duele estar parado. Entonces he estado en la alabanza y siento un peso como si me oprimieran. Yo le digo, Señor, ¿es el peso de tu gloria? ¿O qué es? Digo, porque siento a veces que no lo soporto. Digo, Señor, no soporto tanto peso, no soporto tanta gloria. Me quisiera tirar al piso.
en mi cuarto en Cuernavaca, yo así, luego oro y me tiro al piso y digo, Señor, nada más porque no me puedo hundir más al suelo, porque siento tanto peso que no lo puedo soportar. ¿Sí? Y ¿qué pasa? El reino de Dios es poder y es gloria, y eso es lo que tiene que pasar. Y sabe que en la iglesia primitiva había gloria y había poder, eso era lo que los diferenciaba. Y sabe algo, antes la gente hacía esto, la gente llevaba trapos como y trapos de enfermos, y se los llevaban a Pablo. Le decían Pablo, este era un trapo de un enfermo. Decían, Pablo, tócalo, ora por el trapo, ora por la persona que va a tocar el trapo. ¿Y qué hacían estas personas? Agarraban el trapo y se la llevaban y se la ponían sobre el enfermo, ellos en la bandeja. Hagan de cuenta que yo era Pablo. ¿Sí? Y este era un trapito ungido, un trapo ungido. Yo declaro que ese trapo está ungido en el nombre de Jesús. Y le daban el trapo y le decían, ve y pónselo a un enfermo, pónselo a Andrea. Y decían, en el nombre de Jesús se sana. ¿Y sabe qué pasaba? Ella comenzaba a sentir la presencia de Dios, la gloria de Dios descendía sobre ella, y ella era sanada de su maldad y de su pecado, y sabe también de que era sanada de su enfermedad. Dios traía su gloria sobre ella y el Espíritu Santo caía. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque la gloria de Dios no se quedaba solamente en una persona, sino que se transmitía. Y yo declaro en el nombre de Jesús que el Espíritu Santo te va a tocar. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Hay algo que debemos entender. Dios unge cuerpos. Diga conmigo, Dios unge cuerpos. Muchos aquí van a empezar a sentir la presencia de Dios. Si quieren llorar, lloren. No se preocupe. El Espíritu Santo está aquí. Él va a empezar a tocar los corazones. Muchos van a ser ministrados, bautizados. Muchos van a empezar a sentir su fuego y su presencia. Dios unge cuerpos. Y es algo que debemos entender. A veces somos religiosos. Y ese trapo está sudado. Yo lo sudé. Yo me lavé en la alabanza. Pero yo creo que ese trapo está ungido. ¿Sabe por qué? Porque yo estoy ungido. ¿Sabe por qué? Porque Dios lo dijo. Y yo le creo a Él. Y Dios unge cuerpos. ¿Qué unge Dios? ¿Dios ungirá alma? ¿Dios puede ungir tu alma? No. ¿Dios ungirá tu espíritu? No. ¿Qué unge Dios? Tu cuerpo. Dijo el rey David en el Salmo 23, versículo 5. Si aderezas mesa delante de mí, enfrente de mis angustiadores, unges, ¿qué unges? Mi cabeza con aceite. Mi copa está